En el video pasado hablamos sobre el concepto de cultura. Lo tratamos de ver de diferentes perspectivas y una vez expuestas, crear un concepto que nos serviría para futuros videos. Si te perdiste este video, te dejamos el enlace por acá. En fin, creado este improvisado y somero concepto de cultura, el siguiente paso es tratar de responder a la pregunta ¿cómo se adquiere la cultura? Si dejamos la pregunta abierta, creemos que la respuesta más frecuente sería leyendo. Sin embargo, va un poco más allá. Claro, leer es la piedra angular de la adquisición de cultura, una de las formas más antiguas en las que el conocimiento pasaba de generación en generación. Pero mejor, hagamos una superficial cronología sobre la adquisición de cultura. El comienzo de toda literatura fue oral. Antes de plasmar en una roca, un papiro o una hoja, el conocimiento se hablaba. Y no se comenzó precisamente con ficción, no. Antes el mundo era más práctico y la tecnología rudimentaria, por lo que el principal objetivo de la transmisión de conocimiento era la supervivencia. El fin era difundir las técnicas de caza, reconocimiento de tierra adecuada para vivir, un poco después los conocimientos referentes a la agricultura, ganadería y cocción de alimentos. El comienzo de la cultura tuvo quizá fines de supervivencia. Superada esta etapa, vino el establecimiento de seres humanos en pequeñas áreas, que dio paso a las ciudades y la complejización de la vida humana, la política, la propiedad, el comercio, el sistema métrico y numérico, citando a Isaac Asimov, la más grande de las invenciones, la escritura. Aún hasta nuestros días, se extiende la polémica sobre qué lugar o civilización se lleva el trofeo acreedor de la escritura. Algunos apuntan a la antigua Sumeria, Egipto, China e incluso las civilizaciones mesoamericanas tuvieron sus propios sistemas de escritura. Lo más imparcial es otorgar el premio a todas y cada una de ellas y verlo como un triunfo a la civilización mundial y no a ninguna en específico. Verlo como un descubrimiento simultáneo ocurrido en distintas regiones del globo. Debido a eso, hasta la fecha existen diferentes y muy opuestos alfabetos para plasmar una lengua. Estamos ante un invento revolucionario. Ya no solo se pasaban los conocimientos de boca en boca, ya no estábamos sujetos a nuestra frágil e impredecible memoria. Ya no se iban a alterar lo dicho ni por fallas memorísticas ni por los primeros sagaces intentos de creación literaria. Ahora podíamos plasmar palabras con la seguridad que, si no estaban sujetas a descuido humano o al inexorable paso del tiempo, serían conservadas. Y con esto, no solo se modificó la preservación de conocimiento práctico, se iniciaron los primeros registros de población, institución de reglas, comenzó el registro de sucesos, que después llamaremos historia, los primeros tratados sobre áreas como medicina, botánica, ciencias naturales, filosofía o literatura. Pero no solo eso se complejizó. Lo que antes era una serie de sonidos tal vez inconexos se convirtió en música. Los aplausos, golpeteos en las rodillas o muslos o el choque de dos objetos dio paso a los instrumentos musicales. Los movimientos poco coordinados que acompañaban a la música o el cuerpo como instrumento de la manifestación de sentimientos se convirtió en danza. Todo se veía permeado de un nuevo sentido estético. Las pinturas rupestres que usaban de lienzo, paredes cavernarias y pigmentos vegetales con temáticas de caza se dieron terreno a papiros, catacumbas, pigmentos nuevos nacidos de la mezcla de distintos componentes, paisajes, escenas cotidianas, retratos o erotismo. Las esculturas, que primeramente eran hechas de huesos, piedras, pasaron al uso de bronce, cobre y metales varios. La permanencia de grupos humanos en sitios específicos obligó a replantearse las ideas sobre las construcciones. No solo se construían casas, se construían bodegas, mausoleos, palacios y centros religiosos. Los materiales usados para esto necesitaban ser cambiados para asegurar mayor durabilidad. Y aunque nunca se ha borrado el uso de materiales como la arcilla, el adobe o el ladrillo, se dieron las primeras modificaciones en el material y se le agregó un mayor sentido estético. El pensamiento mágico perdió cabida. Vinieron las explicaciones religiosas, las cuales, dicho sea, no han desaparecido, pero siempre habrá unos cuantos incrédulos, inconformes que quieran ir más allá. Del abandono de esas explicaciones religiosas nace la filosofía y los primeros bosquejos de lo que en un futuro llamaremos ciencia. Tenemos pues materia prima para generar cultura. ¿Qué sigue o quiénes siguen? Griegos. Así es, aunque no podemos calificarlos de padres de la cultura, dado que muchas manifestaciones artísticas y culturales ya habían sido esbozadas previamente, sí tenemos que reconocerles que a partir de ellos cambiaron muchas cosas. Con ellos se abandonan las explicaciones mágicas y religiosas. Hoy la llamamos mitología, pero para ellos era religión. En fin, creo que cuando una religión pasa de moda se le da este nombre. No se conformaron con esas explicaciones, no, querían más.
Entonces empezaron a cavilar, intercambiar ideas. Entonces nació lo que hoy llamamos filosofía. Se encargaron de reflexionar sobre la estética, moral, la lógica, la ética, el lenguaje, la metafísica, aunque fue nombrada así tiempo después, y la religión. Pero estas son materias muy abstractas. Para aquellos que se preguntan por la explicación de los fenómenos naturales, se idearon las primeras ideas y métodos de las que derivaría la ciencia. Y estos son solo 2 ejemplos, podríamos detenernos más. Hablar, por ejemplo, de los registros históricos, algunos conservados hasta nuestros días, las primeras obras literarias, los teatros, el avance en el tema político con la democracia y el despegue de las artes en general. A manera de resumen, y si te interesa indagar más en este tema, te recomendamos los filósofos presocráticos. La obra de Platón, que de forma literaria usa la figura de Sócrates para difundir su filosofía y con el paso de los años crea una visión propia. La obra de Aristóteles, innovadora en todo sentido, y un tanto alejada de su maestro. Además, con gran carga la investigación y reflexión de las ciencias naturales. Tales de Mileto, a quien se le señala como parte fundamental de la historia de la ciencia y gran matemático, al igual que Pitágoras, que además de filósofo, hace un gran avance en el terreno de las matemáticas, particularmente en la geometría. Por el lado de la medicina, es inevitable mencionar el nombre de Hipócrates. En la literatura, que de manera inicial tenía un carácter oral, es necesario mencionar a Homero, quien además de poseer una excelente calidad literaria, sus obras ayudan a comprender más la vida en Grecia, las guerras constantes, el papel del guerrero en la sociedad, el rol fundamental de los dioses en actividades diarias o incluso tomando bandos en la guerra. Hesíodo, quien dicho sea de paso también es considerado filósofo, nos auxilia aún más en comprender la influencia y la propia historia de los dioses. Esquilo, que renovó la literatura imprimiéndole un carácter dramático a sus personajes y sentó las bases sobre las que se desarrollarían las obras de algunos de sus sucesores, como Sófocles y Eurípides. Pero si lo tuyo es conocer los acontecimientos históricos, te invitamos a charlar con 2 de sus máximos exponentes, Heródoto y Tucídides. El primero emprende la tarea monumental de hacer un registro de los conflictos armados, en especial las guerras médicas, pero dándonos también de repente alguno que otro dato para comprender más la sociedad griega. Y ya entrados en la historia bélica, Tucídides dedica una colosal obra al tema. Disculpen las omisiones, que son muchas, o lo tendencioso que esto pueda parecer. Estamos seguros que es preciso detenernos en lo expuesto o lo omitido, pero preferimos que te sumerjas tú y saques tus propias conclusiones. De nuestra parte, tenemos la certeza que entender este periodo es básico para comprender lo que se desarrollará posterior a este.